Buenos días, somos las profesoras Filomena Alves e Isabel Paladini y venimos a presentar nuestra comunicación sobre la fiscalidad del alojamiento turístico. Queremos comenzar agradeciendo a los organizadores del primer Congreso Internacional Fiscalidad de la Vivienda y del Alojamiento Turístico de la Universidad Rey Juan Carlos que hayan seleccionado nuestro trabajo y felicitarles por la iniciativa que están liderando. La actividad de cesión de viviendas residenciales para uso turístico se ha visto incrementada de manera exponencial gracias a las nuevas tecnologías, en particular por el efecto de las plataformas que han creado nuevos canales de difusión y comercialización de este servicio. A nivel impositivo, hemos identificado distintos ámbitos de trabajo, como pueden ser la lucha contra el fraude fiscal, las cuestiones que afectan a la fiscalidad indirecta, las cuestiones que afectan a los impuestos directos, básicamente calificación y cuantificación de las rentas, que es en lo que nosotros nos hemos centrado, y por último, el establecimiento de impuestos autonómicos sobre las estancias en establecimientos turísticos, que incluyen en algunos casos recargos municipales. De la evolución de la regulación de las viviendas de uso turístico, destacamos, pues, por un lado, su carácter multidisciplinar y transversal de esta normativa y, por otro lado, la complejidad que se deriva del reparto de competencias establecidas en la Constitución española. En cuanto a los modelos de negocio para la explotación de la vivienda de uso turístico, pues seguimos el modelo de funcionamiento de plataformas como Airbnb, en la que se realizan distintos tipos de contratos. El núcleo central será la contratación del arrendamiento del alojamiento turístico, celebrada entre el titular de la explotación y el huésped, cuyo contenido principal es precisamente el servicio de alojamiento turístico. Junto a este, identificamos el contrato de explotación de la vivienda de uso turístico, el contrato de arrendamiento de dicho alojamiento, en el caso de que el titular de la explotación no sea el titular del derecho real que se está explotando. En estos casos vemos que son contratos atípicos y de contenido complejo, lo que a nuestro entender tiene consecuencias en cuanto a la tributación. Ya centrándonos directamente en la imposición de las viviendas de uso turístico, los factores que van a determinar esta cuestión serán la residencia fiscal y la condición de empresario o profesional de los sujetos que la realizan, del titular de la vivienda y del titular de la explotación de la misma. Aquí vemos que la importancia de la interrelación entre la normativa tributaria y la normativa sectorial que regula las viviendas de uso turístico. Y destacamos en primer lugar que la normativa portuguesa difiere un poco de la normativa española, resulta menos compleja y heterogénea, y al final esto ha producido como resultado que la administración tributaria portuguesa pone el énfasis en el servicio de alojamiento turístico que se presta y de esa manera facilita la calificación como rendimientos de la actividad económica. Todo ello sin olvidar las posibilidades de economía de opción que se derivan de dicha normativa. En el caso de España, la Agencia Tributaria Española da mucha importancia a la concurrencia de los servicios propios de la industria hotelera, que a la postre favorece la calificación como rendimientos del capital. Hemos identificado distintas situaciones, he indicado cuál es la calificación de los rendimientos que corresponden y vemos cómo frente a una situación donde la normativa portuguesa favorece la calificación como rendimientos de la actividad económica, sin embargo en España se producen una multiplicidad de circunstancias que afectan a la calificación de las mismas. Bien, esta circunstancia se deriva del artículo 27 de la Ley General Tributaria principalmente y de la interpretación que ha realizado la Administración española. Entonces, ese concepto de la prestación de servicios propios de la industria hotelera ha dado como resultado esa cuestión.
Entonces, nos hemos planteado realmente cuál es el contenido obligacional del contrato de cesión o arrendamiento de vivienda de uso turístico. Y analizando el contrato en sí, junto con el contenido del decreto andaluz, vemos que efectivamente en España también el servicio principal ofertado se ha definido como alojamiento turístico, al que se añaden otra serie de atenciones que obligatoriamente deben proporcionarse al huésped. Atención telefónica 24 horas, limpieza, suministros y facilitar una serie de elementos como ropa de cama, productos de baño, productos de limpieza. Y a todo esto se añade la posibilidad de utilizar los servicios comunes del edificio, como por ejemplo piscina, aparcamiento, etcétera. Sin olvidar, por último, la posibilidad de que se oferten servicios complementarios. Realmente, los autores han destacado que la regulación administrativa se ha utilizado para homogeneizar la oferta, adaptándola a las características de la ya existente, lo cual viene favorecido por la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que indica que el contrato en virtud del cual se cede el uso de la vivienda turística no va a ser un contrato de arrendamiento de temporada. Bien, a su vez, el artículo 27.2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas ha establecido una serie de requisitos, en concreto una persona empleada con contrato laboral y a jornada completa. Aquí vemos cómo la jurisprudencia pues, ha matizado la interpretación o la relevancia de este requisito. Esta cuestión afecta también al impuesto sobre la renta de no residentes, tanto por la calificación como por la existencia de establecimiento permanente. En Portugal, como decíamos, se ha prestado mucha atención a el elemento central de la explotación de la vivienda, que es la prestación del servicio de alojamiento turístico. Y entonces se favorece la calificación en la categoría B. A su vez, se indica que los ingresos obtenidos se calificarán en la categoría F, que serían asimilables a los rendimientos del capital, cuando el titular de la explotación es distinto del titular del inmueble. Si bien es cierto que aparece la posibilidad de economía de opción, porque nos dice sin perjuicio de que el contribuyente pueda optar por la tributación según las normas de la categoría B, por lo tanto, en un entorno de mayor seguridad jurídica. Bien, indicar además que los titulares de ingresos procedentes de la explotación de establecimientos de alojamiento local en modalidad moradía y apartamento pueden optar cada año por la tributación de acuerdo con las normas establecidas para la categoría F. ¿Cuáles pueden ser las circunstancias diferenciadoras? Pues hemos encontrado 4. Por un lado, la diferencia en el contenido de la normativa portuguesa, la heterogeneidad de la normativa turística española, puesto que el sector turístico depende de las normas autonómicas y todas ellas son distintas. Por otro lugar, por la importancia del concepto alojamiento local en Portugal y la distinta clasificación de los alojamientos turísticos que se ha establecido, y por otro lado por el peso que le ha dado la doctrina a la consideración de la economía colaborativa en estas operaciones. No nos da tiempo para continuar desarrollando este tema, nos remitimos a la publicación posterior. Muchas gracias por su atención.